El Estadio del Sadar, después de un año de trabajo intenso, ilusión, inversión en I+D, en un montón de cosas, aquí tenemos el resultado. La envolvente, tanto de fachadas como de cubiertas del estadio, pues más emblemático de una de las plantas de ArcelorMittal aquí en Pamplona, en Berrioplano. Detrás de este estadio hay un montón de materiales de ArcelorMittal. De hecho, nos hemos preocupado de que fueran 100% en su integridad viniera de nuestro grupo. Y aquí tenéis el resultado. Un estadio espectacular que con un coste pues, muy controlado ha sido una maravilla, reconocida por todos los medios y por todas las personas, incluso despachos de arquitectura, que nos han dado felicitación por el acabado. El proyecto Muro Rojo Arrés y Gorría surgió de un concurso abierto que hizo el Club Atlético Osasuna, en el que proponían una reforma integral del estadio. Cuando empezamos a diseñar el estadio y a construirlo, queríamos que fuese vertical, fuese envolvente, tuviese ese sonido que ha caracterizado siempre a la afición osasunista. Y empleamos, como veis, hormigón y acero, fundamentalmente acero. El acero lo hemos empleado en toda la cubierta y en los elementos de cubrición. Ya estamos dentro del estadio. Si fuera era espectacular, por dentro lo es más, pero yo no me quería centrar en el aspecto estético, sino me quería centrar en lo que es lo nuestro, que es el acero. Como veis, está toda la cubierta revestida tanto de paneles como de estructura que ha salido de nuestras fábricas. Esto es algo para nosotros que nos llena de orgullo. Como aspecto destacable es en la complejidad tecnológica. Imaginaros lo que es un estadio a 30 metros de alto con grandes cargas de succión y de viento. Bueno, pues esto lo hemos podido resolver gracias a nuestro departamento técnico y a aceros de alta resistencia. La concepción del Sadar, desde su inicio, se vertebra en 3 puntos. Uno es que sea un estadio envolvente, otro es que sea vertical y un tercero es la grada muro. Un estadio envolvente consiste en un estadio encerrado en sí mismo, ¿no? Por eso pues, hemos acotado y hemos conseguido que, como se puede ver en la terminación de las esquinas, sea absolutamente circular. Hemos contado con varios productos de Construcción España. Bueno, evidentemente en la cubierta contamos con un panel sándwich en 2/3, digamos, de la cubierta, que posibilita, por su gran cercanía al público, no solamente obviamente el resguardo de las inclemencias del tiempo, sino el potencial del sonido al funcionar como un resonador o como una superficie lisa que posibilita que el sonido se devuelva al campo. Dentro del edificio, en las fachadas hay 32 millones de perforaciones. Cada perforación es un agujerito con una parte expuesta, la cual hay que revestirlo tanto de revestimiento metálico como de revestimiento orgánico. Como veis, el efecto es de transparencia, pero realmente hay acero ahí y hay que protegerlo. Esto lo hemos conseguido incluso con garantías y durabilidades de bastantes años a través de unos revestimientos especiales que tiene el grupo ArcelorMittal. Para nosotros ha sido una continuación de lo que ya sabemos hacer y hemos aplicado en otros tipos de edificios a esta obra del Sadar. Si esto lo combinamos con los perfiles tan especiales que hemos colocado en la fachada, el efecto es de cortina y de transparencia, que es lo que la propiedad quería desde un principio. Un segundo elemento y producto de Construcción España que tenemos en el estadio está en sus fachadas. Una delicada chapa grecada perforada que posibilita bueno, varias funciones. Proteger del viento y de la lluvia, pero a su vez permite que se produzca un desplazamiento, digamos, tipo promenade o tipo paseo, viendo un poco los alrededores y la ciudad. Es un elemento que hemos trabajado con Construcción España al detalle, buscando la greca idónea y exacta. Ellos han estudiado el funcionamiento que iba a tener a viento y la verdad que hemos conseguido un efecto que realmente nos ha sorprendido a todos. Por otro lado, la característica formal que tiene Muro Rojo es la de una gran, digamos, plato, cuenco, llaman de múltiples maneras, ¿no? Rojo. Hemos buscado con Construcción España el color que más se asemejaba. La verdad que por su parte hemos hecho un montón de pruebas y al final hemos cogido una de su catálogo, una chapa chantilly en color orbite, que realmente nos ha satisfecho. Hemos hecho varias imágenes, varias previsualizaciones y bueno, tiene una greca que le imprime una vibración que con la luz le da una gracia especial.
El acero en este caso nos ayudaba mucho a ese efecto tambor que necesitamos para que cuando el sonido ambiente realmente sea fuerte, que sea atronador. Esperamos que cuando esté lleno, las primeras pruebas además con el sonido de la gente todavía llame más atención. Desde los socios, que al final no dejan de ser los propietarios del club, a el entorno social, el mediático, la competencia incluso, diferentes clubes de fútbol, pues estamos teniendo un retorno bastante positivo. Después del Santiago Bernabéu, Estadio del Español, Cádiz, Balaídos, Real Sociedad. Parece ser que últimamente nos hemos especializado en esto de los estadios y nos ha tocado resolver las cuestiones relativas a cerramientos de todos ellos. Este recoge algo que para mí es muy importante, que es la simplicidad y la inversión en imagen. En el resumen de este estadio lo que podría decir es que es de lo mejor que he visto rentabilizado este ratio, ¿no?, entre inversión y retorno. Pero lo más importante es que la mayor parte de este acero ha salido de la planta de aquí de Navarra, con lo cual nos sentimos orgullosos de ello.